Jesús, antes de partir a la presencia de Dios, luego de haber resucitado, les encomendó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Esta es la misión que tenemos de parte del Señor, que se llama la Gran Comisión. Hoy el pastor Hans Eben va a estar compartiendo con nosotros la segunda parte de los verdaderos discípulos de Cristo. En el video anterior estuvo compartiendo qué significa discipulado y qué no significa discipulado. Y hoy nos va a estar hablando acerca de temas importantes que encontramos en este libro, como tener el poder de lo alto. ¿Qué es tener el poder de lo alto y qué es ser usado por Jesús? Pastor Hans, muy bienvenido. Contento de que nos esté acompañando en este día maravilloso y nos continúe enseñando acerca del discipulado cristiano. ¿Qué es un discípulo de Jesucristo? Bueno, saludos en primer lugar desde las tierras salvajes de Alemania. Sí, este libro realmente es uno de mis favoritos, realmente, de los 11 que he escrito en español, porque el discipulado para mí siempre ha sido un tema muy importante. Y es un tema realmente, aunque se mencione, el discipulado es un tema realmente no bien procesado en la mayoría de las iglesias, porque se ha sustituido el mandato de ir y predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Se ha sustituido este mandato a algo como ir y a ganar almas, o ir para procurar que muchos levanten la mano para aceptar a Cristo, o ir y procuren de que alguien ore la oración de entregar su vida a Cristo. Y aunque estas cosas en sí no son malas, no es el mandato. El mandato de Jesucristo, incluso viéndolo bien, no es ir y hacer discípulos, sino ir y hacer discípulos a las naciones. O sea que se está hablando de una entidad mayor, de una sociedad, una etnia completa que se debería instruir en lo que es el cristianismo. Otro error que se ha cometido, que también yo lo he cometido porque hacemos errores, es de que Jesús dijo, y enseñadles a guardar las cosas que os he mandado. Y la mayoría de las iglesias lo que hacemos es enseñarnos a conocer o saber las cosas que Jesús ha enseñado. Pero los que hemos vivido un poquito sabemos que hay una gran diferencia entre saber que yo tengo que perdonar y hacerlo. Es una diferencia como día y noche a veces. Entonces, hoy quiero enfocarme al principio sobre la relación del discípulo con el Espíritu Santo. Porque respecto a los discípulos, Jesús dejó bien claramente dicho, antes de su ascensión, esperad en Jerusalén, Lucas 24, de 46 a 49, esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y Jesús anuncia lo que es la promesa del Padre, y según Jesús, la promesa del Padre es lo que hoy llamamos el bautismo en el Espíritu Santo, como se dio en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y incluso antes del Pentecostés, Jesús dijo en Hechos 1:8 que vosotros seréis mis testigos y cuando recibís poder de lo alto. O sea que Jesús anunció claramente, por favor, no vayan a ir a ganar el mundo para mí hasta que estén seguros de que han sido investidos de poder de lo alto, o en otras palabras,
hasta que hayan sido llenados o bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo ha causado mucha controversia en la iglesia hasta el día de hoy, históricamente hablando. Y en síntesis hay dos secciones teológicas que hay unos que dicen de que cuando uno acepta a Cristo, esto es idéntico a ser lleno del Espíritu Santo. Y la otra sección de los pentecostales y carismáticos dicen que no, el ser llenado o el bautizo en el Espíritu Santo es una experiencia secundaria, es algo que viene después de la primera. Ahora, yo hice mi tesis de pastorado sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo, así que yo una vez lo estudié hasta el fondo, casi no regresé del fondo, de tan profundo que me metí a eso. Y en mi conclusión de este trabajo fue de que la Biblia enseña de que las dos cosas son posibles. Y la Biblia no encuentra una pelea entre de que uno aceptando a Cristo sea de una vez también lleno del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas, como tenemos el caso de Cornelio y su casa en Hechos 10, 44 a 48. Ellos aceptaron a Cristo y al instante también fueron llenos del Espíritu Santo. Pero también tenemos en Hechos, el caso de Hechos 8 y Hechos 19, casos de personas que aceptaron a Cristo, incluso fueron bautizados en agua, pero un tiempo después, no se dice cuánto tiempo, meses, semanas, no importa, recibieron el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia, una segunda experiencia. La distinción teológica entre lo primero y una segunda, y aunque se pueden dar en el mismo momento, también se nota en Gálatas 4, donde Pablo, enseñando didácticamente, teológicamente, dice que Dios primero envió a su Hijo para morir por nosotros. El primer envío fue Jesucristo, y en Gálatas 4:6 dice que en segundo lugar envió a su Espíritu. Y allá también se distingue que son dos cosas, aunque se puedan dar al mismo tiempo. O sea que la discusión entre carismáticos pentecostales y los que no lo son realmente es innecesaria, porque la Biblia no discute este tipo. La Biblia se pregunta y se preocupa por esta cuestión. ¿Vives tú lleno del Espíritu Santo? ¿Tienes tú las manifestaciones de que de verdad estás lleno del Espíritu Santo? A la Biblia no le importa cuándo sucedió eso y cómo. Pero la pregunta central es, ¿estás tú viviendo una vida que está determinada, impulsada, inspirada y apoderada por el poder del Espíritu Santo? Si eso es el hecho, entonces no te preocupes si fue la primera, la segunda o la tercera experiencia que hayas tenido. Y eso es lo que de Jesús dice. Aquí Jesús habla de un grupo de personas quienes ellos iniciaron el cristianismo. No había antecedentes, no había teología desarrollada. Y sabemos, por ejemplo, de que en Juan 1, parece 18, no, Juan 20 o 18, dice Jesús antes del día de Pentecostés, dice que sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces aquí, para mí, el asunto es bastante claro y lo he escrito en otros mis libros, de que hay diferentes dimensiones de la experiencia del creyente con el Espíritu. La primera es que uno nace de nuevo, que es una obra del Espíritu. Lo segundo es de que uno tiene el Espíritu Santo por dentro, pero lo tiene prácticamente para uno mismo, para que uno mismo pueda empezar a desarrollarse en esta nueva vida, en esta nueva identidad. Pero
de tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo, la diferencia no es tanto de un grado de no sé qué, de cantidad del Espíritu, sino de que un grado de que estoy empezando a ministrar con lo que tengo y lo que soy para otros. Porque lo que se destaca en el libro de Hechos es de que el bautismo en el Espíritu Santo, así como Jesús lo enseñó, porque dijo, esperad en Jerusalén y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder de lo alto. Entonces, la misión de la iglesia y la misión del cristiano está íntimamente ligada con esta experiencia de ser lleno del Espíritu, porque lleno del Espíritu significa que ahora lo que soy y tengo en Dios empieza a fluir fuera de mí y empieza a tocar las vidas de otros. Entonces aquí tenemos el San Juan 7, 37 al 39 prácticamente manifestado, porque Jesús, hablando prácticamente del segundo nivel de la experiencia del creyente con el Espíritu, dice que desde su interior correrán ríos de agua viva, y si corren de adentro de mí para afuera, yo ya no soy el beneficiario, sino que el otro. Entonces, la persona llena del Espíritu Santo es una persona que empieza a bendecir a otras personas con lo que tiene y con lo que ha experimentado en Dios y lo que tiene de dones en Dios. Entonces, la Biblia enseña de que una de las tareas del discípulo verdadero es mantener encendida esta llama en cierta manera, porque en un caso Pablo le escribe a Timoteo, dice que te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está dentro de mí por la imposición de mis manos, en 2 Timoteo 1:6. Entonces, necesitamos, esa es una tarea de mantener esta llama encendida. Y por eso la Biblia advierte de que uno sí puede apagar al Espíritu Santo. Lo leemos en 1 Tesalonicenses 5. Y en la simbología de la Biblia, los sacerdotes del tabernáculo y del templo tenían que ver de que las lámparas en la menorá, en el lugar santo, tenían que ser mantenidas. Necesitaban aceite, necesitaban cambio de las mechas y cortar las mechas ya quemadas. O sea que se tenían que cuidar de que esta luz, esta llama fuera una perenne, que no se descontinuara. Esta es la misma tarea para los que son discípulos, porque es una tarea mía de que yo mantenga un cierto fervor, una pasión realmente dentro de mi corazón de que eso lo que estoy haciendo no es rutina, eso es una cuestión de vida y muerte, de eternidad y perdición para muchas personas que no lo tienen. Pero eso es algo que uno mismo tiene que disciplinarse. Y por eso tenemos en la Biblia ejemplos de personas que son llenos del Espíritu Santo más que una vez. Los primeros cristianos fueron llenos repetidamente con una experiencia tipo pentecostal, por lo menos en Hechos 2:4 y en Hechos 4:31, las mismas personas recibieron 2 veces esta experiencia de ser lleno. Y dice que el resultado fue que se fueron llenando de denuedo para hablar la palabra de Dios. Y eso es algo que necesitamos constantemente. Todos nos puede pasar que se va adormeciendo la pasión, se va apagando el fuego y se va apagando el primer amor. Eso es algo una tentación en la cual vamos a vivir, pero allá la palabra nos exhorta, cuídate de que no sucede. Sed ardientes en espíritu, le dice Pablo en Romanos 12:11 a todos los cristianos. Y esa es tu responsabilidad. Si sientes de que te estás apagando, haz algo. Aunque sea ayunar 40 minutos o 40 días, no importa, pero haz algo. No te quedes con este estado de
de apagado o de indiferencia. Eso no conviene. Entonces, la relación del discípulo de Jesucristo con el Espíritu Santo es una clave, es una central, es la central en cierta manera porque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que vive dentro de mi cuerpo. O sea que si yo digo que me siento lejos de Dios, estás equivocado, porque más cerca que el Espíritu Santo dentro de tu cuerpo, Dios no puede llegar. Y si no vives en la conciencia de este hecho, esa es responsabilidad tuya. Dios ya lo hizo todo. Él no pudo darte más que su Santo Espíritu dentro de tu cuerpo. O sea, que no digas que Dios me ha abandonado, que Dios no está, no, Él está. Búscalo, pero búscalo por dentro y no lo busques en los cielos, porque la persona más indicada con quien tener una relación en este tiempo para el cristiano y discípulo es la persona del Espíritu Santo. Y sabemos de la Biblia que Él habla, que Él piensa, Él actúa, Él impulsa, pero nunca hace nada por mí. Lo que yo voy a hacer para Dios, lo tengo que hacer yo, impulsado, inspirado, ungido por el Espíritu, pero en fin de cuentas yo soy sus manos, sus pies y su boca y sus ojos y sus oídos, y esa es nuestra responsabilidad. Y esto me lleva ya a este próximo punto, el próximo capítulo en mi libro se llama Ser usado por Jesús. Y hay un pasaje clave que yo invito a estudiar despacio en casa después tal vez y meditar Lucas 9 del 51 al 62. No lo vamos a leer todo, pero es un pasaje muy interesante porque aquí aparecen 4 grupos de personas que según Jesús nos sirven para ser sus discípulos. Es muy, muy interesante de que no todos califican para ser verdaderos discípulos. Y entonces, estos 4 puntos que voy a mencionar es nada más para advertir, si tú te encuentras en uno de estos puntos, realmente es tiempo y hay necesidad de arrepentirse, porque eso no es la voluntad de Dios, que uno tenga estas actitudes, que son actitudes realmente que Jesús no los puede usar para sus fines. Entonces, el primer grupo son los fanáticos religiosos. En Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo, Juan y sus discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los fanáticos religiosos son personas quienes tal vez han sido salvos, tal vez son personas que han recibido a Jesucristo como Señor en sus vidas, pero en su trato hacia los que todavía no han tomado esa decisión, son personas sin misericordia, son personas duras de corazón, son personas que se les ha olvidado de dónde han caído, dice la Biblia. Son personas quienes se les ha olvidado de que ellos también en un tiempo eran contrarios a la voluntad y los caminos de Dios, que también eran personas que han o que hubieran rechazado a Jesucristo y recibir a Jesucristo en sus contornos. Entonces Jesús dice que este tipo de personas que entran a un fanatismo religioso, esos no sirven para el reino de Dios, porque Él dice que yo he venido a salvar y no a echar a perder. O sea que
Incluso estas son personas que en algunas iglesias siempre se encuentran este tipo de personajes que hablan muy mal de los inconversos, que los condenan, que hablan cosas pesadas y les desean el infierno, les desean que se quemen vivos, así como aquí estos Juan y Jacobo. Y Jesús les reprende, les dice, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Espíritu de Dios es un espíritu que respeta también a la humanidad perdida, que respeta también a seres humanos quienes no han realmente decidido creer en Jesucristo. En Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, Jesús dice algo interesante. Tú no eres ni frío ni caliente, y porque eres tibio te echaré de mi boca. Pero Jesús está diciendo, prefiera un frío. Tiene más respeto a un frío que a un tibio. Entonces, fanatismo religioso siempre se destaca por su ausencia de amor, de respeto, ausencia de misericordia y en cierta manera también ausencia en comprender de que hay tiempos de Dios. Porque esa sección termina con esta frasecita interesante, y se fueron a otra aldea. O sea que Jesús no impuso su plan original de ir a Samaria. Él dijo, bueno, si no me quieren, hay otra aldea, vamos por otra aldea. Y esta flexibilidad, los fanáticos no la tienen. Es decir, si ya les prediqué y lo rechazaron, que se vayan al infierno todos. Jesús dice, déjenles tiempo. Déjenles, por favor, déjenles tiempo, porque el tiempo no ha llegado para ellos para realmente entender bien el Evangelio. Y los fanáticos no tienen este tipo de visión del ser humano. Les falta el respeto y se les ha olvidado de que también eran en un tiempo personas igualmente perdidas. Y eso es algo, son personas que a Jesús realmente no le pueden servir. Yo concluyo esta sección en mi libro con la frase, nuestro Señor necesita discípulos que estén llenos de amor, comprensión, misericordia y respeto para aquellos quienes aún están distanciados al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ese tipo de gente sí Jesús los puede usar. Ahora el segundo grupo, yo los he denominado con el título los de la emoción momentánea, versículos 57 al 58 de Lucas 9. Yendo por el camino, uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces aquí son personas quienes realmente cuando oyen el mensaje del Evangelio dicen que se emocionan, pero la emoción a veces impide la reflexión. La emoción a veces impide de que uno haga cuentas. Y Jesús dice que no, yo necesito, cuando gente me quiera aceptar a mí, yo quiero que entiendan de que les voy a salvar, les voy a perdonar sus pecados, les voy a dar una nueva vida, pero también hay un costo que pagar. Y un evangelio que evita mencionar el costo. No todos van a pagar el mismo costo. Y no todos van a llegar a situaciones extremas de, por ejemplo, tener que ser mártires. Sería el extremo de costo. Pero cada quien va a tener que decidir, ¿vale la pena aceptar a Cristo si me va a costar algo que para mí es muy querido? Y por eso Jesús, cuando habla a discípulos y cuando habla de las personas que pueden llegar a ser discípulos, Jesús les habla de una forma fuerte.
realmente fuerte. En Lucas 14 menciona el pasaje, Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, volviéndose y les decía, claro, Jesús hacía milagros, Jesús echaba fuera demonios, caminaba sobre el agua, multiplicaba panes y una sensación, un espectáculo. Y esto siempre atrae multitudes. Pero entonces Jesús, viendo de que multitudes ya querían seguirle, empieza a limitar a este grupo poniendo las condiciones del seguimiento, en otras palabras, las condiciones del discipulado. Porque aquí Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en el versículo 33 parece, dice, si no estás si el que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, entonces Jesús dice, está muy bien que estéis emocionados y que estéis felices por lo que hago, pero si queréis ser mis discípulos, aquí va la condición. Ahora, hermenéuticamente hablando, Jesús no invita a odiar a su mamá y su papá, etc. Pero Jesús sí dice claramente, y lo podemos, cuando lo comparamos con Mateo 10, 37, podemos ver que Jesús dice que tu amor hacia mí y tu compromiso hacia mí tiene que ser la máxima prioridad en tu vida. Y después puede venir tu papá y tu mamá, tus hermanas y tus relaciones. Pero por favor, si tú quieres atreverte a decir que eres mi discípulo, yo estoy en primer lugar y no puedo estar en segundo o tercero. Y los que se convierten y están muy emocionados por lo bonito del Evangelio y lo lindo y todo lo que se puede tener de parte de Dios, a estas personas Jesús les dice, momento, también estás dispuesto a pagar el costo, si te toca. Y el costo puede ser hasta dar tu propia vida por el Evangelio. No nos va a pasar a todos, pero es una opción teórica. Pero estarías dispuesto a sufrir por realmente darte a conocer como discípulo mío. Y en nuestras culturas, en los Estados Unidos, en Europa, todavía no cuesta mucho. Aquí en Alemania sí cuesta un poquito más que en los Estados Unidos realmente declarar que soy seguidor de Jesucristo y creo que el Evangelio es el camino y la verdad y la vida. A los europeos no les gusta el absolutismo, pero no hay para dónde. Y esto, allá paga uno cierto costo. Entonces, este segundo grupo no sirve, porque Jesús lo que busca, nuestro Señor necesita discípulos que estén dispuestos a renunciar todo lo que son y todo lo que tienen, si el seguir a Jesús lo demanda. O sea que si vas a firmar eso, Jesús dice, bienvenido al equipo. Si no, piénsalo otra vez. Es muy sencillo. Llegamos al tercer grupo que yo le he llamado los que tienen prioridades incorrectas respecto a sus relaciones humanas. Versículos 59 al 60. Dijo a otro, sígueme, y él respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Entonces, Jesús, sabiendo de que si van a seguirme a mí, sus prioridades en cuanto a sus relaciones humanas tienen que estar bien fuertes, bien claras. Y si llega al punto en que yo incluso pueda perder a mis familiares, en el sentido de que ya no quieran relacionarse conmigo, si tengo que decidirme entre Jesús y mi papá, Jesús dice, yo espero, si eres mi discípulo, que te decidas por mí. Entonces, yo conozco como
trabajo en muchos países y también por Zoom y conozco diferentes culturas. Hay culturas que aquí topan. Son incapaces de poner a Dios encima de la familia. Ahora la familia es un valor altísimo, pero en el reino de Dios la familia tiene que estar en segundo lugar. Y si uno hace esta priorización correcta, Dios nos va a bendecir. Y no creo que Dios vaya a estar pidiendo cosas imposibles, pero Él quiere que en nuestro corazón esté bien clara la prioridad de que no hay ninguna persona más importante en mi vida que Jesucristo. Y si seguir a Jesucristo, eso exige de parte mía un sacrificio en cuanto a una relación. Mire, a todos nos ha pasado. Tú te has convertido y lo has dicho, lo has hablado a tus amigos y algunos ya no son tus amigos. Eso no es una persecución, pero es una consecuencia de elevar a Cristo a su lugar debido, correcto y merecido. Pero a veces se paga. Y hay personas que no están sirviendo a Dios porque dicen, bueno, primero tengo que atender a mi padre. Primero la idea de que tengo que enterrar a mi padre realmente era decir, mientras estoy en esta relación, en este compromiso humano, no te puedo servir, Jesús. Y Jesús dice, si tú no estás dispuesto a servirme ahorita, tampoco lo vas a hacer cuando ya se haya muerto tu papá. A mí siempre me decían a veces en la iglesia algunas personas que se iban a jubilar que cuando ya estoy jubilado me voy a entregar más al trabajo de la iglesia. El hecho fue no. No. Incluso a veces más desaparecieron que antes de su jubilación. O sea que Jesús dice, prioridades claras en cuanto a tus relaciones humanas. Y entonces estamos bien. Por eso a Jesús dice, yo puse, nuestro Señor necesita discípulos que tengan bien ordenadas sus prioridades en cuanto a sus relaciones humanas. En primer lugar Dios, entonces la familia, la iglesia, el resto del mundo. Así se puede manejar. Ya llegamos al último grupo, están en los versículos 61 al 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí les puse a este grupo los indecisos y distraídos. En otras palabras, tienen las prioridades incorrectas respecto a sus actividades. Entonces, toda la vida me recuerdo de hermanos en la iglesia que me decían que vengo a la oración, pero el día que hay Fórmula 1 en la televisión, ese día sí no puedo llegar. O invita a personas en Alemania cuando está la final de fútbol de la Champions League, va a ser difícil. No, incluso iglesias hoy ni siquiera se atreven a programar un servicio cuando sea la final de la Copa Mundial, porque saben que nadie va a llegar. Y uno se pregunta, interesante, muy interesante de que un partido de deporte sea más importante que reunirse en la iglesia o orar o cualquier otra cosa. Entonces, este es el tipo de personas donde Jesús dice, no, si siempre hay algo que hacer que es más importante que yo, tú no sirves. Lo siento mucho. Tú no sirves. Tú eres alguien como agarra el arado y mira para allá y mira para otro lado y esta línea va a ser más una curva que una línea. No vas a llegar nunca. Incluso en el peor caso te vas a ir para atrás porque ya no estás viendo a dónde estás yendo. Entonces, eso es algo que uno tiene que chequearse. Hay actividades que para mí son más importantes que seguir a Jesús.
Y si Jesús me pide ir a evangelizar el día del mundial, ¿qué vas a hacer? Tal vez es un ejemplo algo chistoso o tal vez ridículo, pero aquí en Alemania es uno realmente, allá se mira la diferencia entre los verdaderos y los que todavía están tambaleando un poquito. Bueno, yo concluyo esta parte de este cuarto grupo de los indecisos. Nuestro Señor necesita discípulos que no se dejen distraer por nada ni por nadie, y para quienes la obediencia inmediata sea más importante que cualquier otra actividad. Y nada más para ilustrar de lo real que es este asunto, no sé cuándo, hace 100 o más años, hubo un avivamiento en las Islas Hébridas, en el norte de Europa, extremo norte. Y este avivamiento se dio así. Un hermano, se me olvidó el nombre, pero lo podría investigar si me lo piden, estaba para predicar en una iglesia. Estaba sentado ya en la plataforma, ya le tocaba, y el Espíritu Santo le dijo, vete ahora mismo, inmediatamente al puerto y vete a esta isla. Y este hombre era un discípulo. Llamó a los responsables de la iglesia, dijo, lo siento, no puedo predicar, tengo que ir al puerto, pero ahora mismo. Y lo hizo y se fue. Y cuando llegó a la isla, le dijeron, vaya que alcanzó este barco porque este fue el último barco en 6 meses. O sea que por el invierno no iba a haber transporte a esta isla por 6 meses. Y empezó a predicar allá y se estalló uno de los avivamientos más conocidos de Europa de este tiempo. Eso está dispuesto inmediatamente a dejar, y este hombre no estaba viendo un partido de fútbol, él iba a predicar. Pero incluso allá estaba tan entrenado por el Espíritu Santo como discípulo de Cristo que decía, si Dios me dice que ahorita me tengo que ir y no voy a predicar aquí, obedezco. Y su obediencia trajo mucho fruto que quedó hasta el día de hoy. Llegamos a este tiempo y yo pienso que lo concluimos aquí y seguimos en una futura oportunidad con este librito. Amén. Fantástico, fantástico, Pastor Hans. Realmente nos hace pensar en qué nivel estamos nosotros. Somos a veces fanáticos, a veces somos distraídos, ¿no? A veces tenemos prioridades incorrectas, donde caemos a veces sin darnos cuenta. Podemos analizar todos estos puntos, no para mirar a otras personas, sino para mirarnos a nosotros mismos y decir, tal vez yo tengo parte de esto, ¿no? Estoy dando prioridades, como decía el pastor, a veces un juego de algún deporte que me gusta, o trabajo, o actividades, pongo las prioridades equivocadas. Así que nos hace pensar realmente de que somos discípulos, pero realmente tenemos que comportarnos y vivir de acuerdo a ese llamado, a ese compromiso. No puede haber nada más importante que el Señor. La prioridad es Dios. Muchísimas gracias, Pastor, por esta reflexión.